Muy bien, la pregunta 5 del examen. Vamos a ver. Tenemos aquí. Nos dice, crea un menú de opciones, ¿no? En Scratch tenemos este menú de opciones y cada vez que vamos a hacer un clic en una de esas opciones nos va a llevar a una pantalla o a un fondo que hemos colocado, como está aquí. Vamos al fondo, luego vamos al fondo y vamos a tener fondo de teorema de Pitágoras, fondo de triángulo rectángulo, ¿no? Y tenemos que colocar los nombres para poder identificarlos a la hora de programar. ¿Ok? Vamos a crear las opciones del menú. Son objetos, ¿no? Por ejemplo, este objeto le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner regresa, regresar, regresar. Listo. Ya está. Vamos a crear el tercero. Vamos aquí al gatito, vamos a crear un objeto. Ok, aquí está. Vamos a escribir la palabra. En este caso nos toca suma de ángulos agudos. Sería 3. Suma de ángulos agudos. Listo. Vamos a dibujar un rectángulo que haga contraste con ese texto. Ahí está. Vamos a moverlo con la flecha, pero si observas, tapa. El rectángulo tapa al texto. Vamos a cambiar el color también. Vamos a poner el color rojo o azul. Listo. Tapa. ¿Cómo le decimos que hacia atrás? Acá están las opciones, hacia atrás. Lo ponemos al medio, lo ponemos al centro y listo. Ya tenemos nuestro objeto. Le cambiamos de nombre, lo podemos poner aquí o lo podemos poner aquí también, cualquiera de los dos, ¿sí? Vamos a ponerle entonces de nombre 3 punto suma. Ya está. Vamos a ponerlo aquí atrás, abajo. Y también para identificarlo vamos a ponerlo aquí, ¿sí? 3 punto o rayita suma. Listo. Se dan cuenta que cada objeto tiene un nombre que lo identifica, ¿sí? Muy bien. Como ya tenemos nuestro objeto, ¿no? Nuestra opción, vamos a programarlo. Vamos a programarlo. Vamos a programarlo en código. Le vamos a decir, cuando presionemos la bandera, que se vaya al fondo, ¿no? Al fondo que todavía no lo hemos dibujado. Vamos a ir a fondos, y acá tenemos los fondos de teorema de Pitágoras, fondo de triángulo. Nos faltaría el fondo de la suma, ¿no? Suma de ángulos. Vamos a buscarlo. Suma de ángulos. Escogemos uno, suma de ángulos agudos. Ahí está, escogemos este o este de acá que está bonito. Lo capturamos. Ahí está. Lo guardamos. Tenemos que guardar esta imagen en todas las y todos los fondos que hemos desarrollado también. Vamos a ponerle suma. Listo. Vamos a Scratch y vamos a agregar aquí. Vamos a agregar. Aquí tenemos todos los fondos. Ok, vamos a agregar. Con este botoncito que dice elige, escoger tu fondo, podemos subir un fondo, podemos escoger de la galería. Ok, vamos a subir el fondo que hemos capturado. Suma. Listo. Ahí está. Ok. Hay que ponerle su nombre. Hay que poner el nombre. Este sería fondo, triángulo, fondo, teorema. Acá sería fondo, ¿no? Las primeras 3 iniciales de fondo, guión suma. Ahora sí, nos vamos a el objeto del menú. Nos vamos aquí.
y lo vamos a programar, lo vamos a código. Ahora sí, cuando presionemos el botón, la banderita nos tiene que mostrar apariencia, nos tiene que mostrar el fondo, o cambiar a fondo a menú, fondo, menú. Todos los que empiezan con font, acuérdate que hemos colocado estos nombres para identificarlos, ¿no? Fondo, menú, listo. Cuando cambie al fondo menú, ok, vamos a buscar. Cuando cambie al fondo menú, vamos a poner, ya, se tiene que mostrar en el fondo menú. Vamos a poner entonces mostrar. Ok, acuérdate que estamos en este objeto, en el objeto suma. Ok, en el objeto suma, vamos a mostrarlo. Ahí, vamos a probar. Ahí está. Pero ¿qué pasa si acá no le ponemos mostrar? Mira, en vez de mostrar le ponemos esconder. Cuando presionemos el botón, ¿te das cuenta? Se oculta. ¿Por qué? Porque acá le hemos puesto, mira, cuando el fondo cambia fondo menú, se va a ocultar. ¿Ves? Por eso que es necesario indicarle que se muestre. Ahora sí, presionamos la banderita y se muestra, ¿no? Se muestra. Cuando estamos en el fondo menú, se va a mostrar este objeto, ¿sí? Teniendo esa forma de programar, vamos a indicarle cuando hagamos clic en este objeto, ¿no? Cuando hagamos clic en este objeto, le doy clic a este objeto, ¿a qué fondo me va a llevar? Vamos a fondo. ¿A qué fondo me va a llevar? A fondo suma. Ok. Nos vamos a programar entonces. Estamos aquí. Código. Cuando hagamos clic en este objeto, me va a llevar al fondo suma. Entonces acá le decimos cambiar, duplicar. Cambiar de fondo ¿a qué fondo? A fondo suma. Ok. Vamos a hacer la prueba. Plin. Ahí está fondo suma. Perfecto. Pero acá nos falta un botón que diga regresar, y acá lo tenemos, regresar. Acá lo tenemos. Tenemos estos tres botones que tenemos que ocultar, así como hemos ocultado aquí hace un momento. Igual tenemos que ocultar estos acá. Vamos a ocultar estos tres, ¿ya? Vamos a ocultar. Entonces, vamos a duplicar, cuando estemos en el fondo suma, ¿ya? Cuando estemos en el fondo suma, vamos a escondernos, ya está. Vamos a ver, banderita, clic, ¿ves? Ya no aparece. ¿Por qué? Porque estoy en el fondo suma y lo he puesto escondido. ¿Te das cuenta? Escondido. Tenemos que hacer lo mismo con estos de acá, con estos aquí. Entonces tenemos que ir a este objeto y decirle que se esconda. ¿En qué fondo? En el fondo suma. Vamos primero a este objeto, triángulo, y vamos a duplicar acá. Cuando estemos en el fondo suma, se tiene que esconder. Vamos a ver. Y ya no aparece. ¿Te das cuenta? Aquí ya lo hemos programado también. ¿Ok? Otra vez. Nos falta esconder la opción teorema 2. Lo tenemos que hacer en ese mismo objeto. Entramos al objeto y acá vamos a duplicar. Cuando esté en el fondo suma, se tiene que esconder. Vamos a ir a banderita, presionamos y ya no aparece. ¿Por qué? Porque lo hemos programado. En cambio, aquí ¿qué pasa? Tenemos que indicarle que aparezca el objeto regresar. Vamos al objeto regresar. Acá me dice cuando está en el fondo teorema, se muestre. Cuando está en el fondo triángulo, se muestre. Ok. Y cuando está en el fondo suma, se tiene que mostrar también. Vamos a ver. Ahí está, se mostró. ¿Y qué pasa cuando voy a hacer clic en este botón? O en esta opción. O
u objeto. Acá dice, cuando hagas clic en este objeto, ¿a dónde se va a ir? Al fondo menú. A ver, ¿te das cuenta? Regresó al fondo menú. Para cada uno de ellos tengo que indicarle que también se oculte este objeto. Vamos a poner regresa. Cuando haga clic en este objeto, en el primero, en el que dice 1 triángulo, tengo que indicarle que este objeto suma se tenga que esconder. Vamos a indicarle cuando, ¿dónde estás? Ay, perdón, acá no. Vamos al objeto 3. Ahí está. Cuando esté en el fondo triángulo, me tengo que esconder. Ok, ahora sí, vamos. Está escondido. ¿Y qué pasa si es que doy en el teorema? En el teorema no le hemos programado. Hay que programarlo también para que se esconda. ¿Ves? Aparece ahí. Entonces nos vamos a programar indicándole que cuando esté en el fondo, si estoy en el fondo, teorema, ¿qué tengo que hacer? Esconderme. Ahí está. Vamos a ver. Triángulo, regresar, teorema, ya no aparece, regresar. Y si hago clic en el tercero, voy a ocultar todos los objetos que tengo aquí, menos el regresar. Cuando haga clic en regresar, me va a llevar a fondo. Perdón, cuando haga clic, a ver, vamos a poner regresar, ahora sí, cuando haga clic en regresar, acá dice regresar, cuando haga clic en el objeto regresar, me va a llevar al fondo menú. Vamos, fondo menú. ¿Se dan cuenta? Cada botón en este caso son botones o también son opciones, tenemos que programar para que se esconda o para que se muestre según el fondo. Recuerda que los objetos los creamos con el Michi, aquí, en pintar, y los fondos lo creamos aquí, donde dice escenario, fondos. Le damos un clic, nos vamos a la pestaña fondos y aquí vamos creando todos los fondos. Ok, vamos creando todos los fondos. Listo, tenemos fondo menú, hemos pegado ahí una imagen, bueno, hemos subido una imagen. En el fondo teorema hemos subido la imagen de teorema, en el fondo triángulo hemos subido la imagen y hemos subido también la imagen del fondo suma. ¿Ok? Del fondo suma. ¿Sí? Y hemos codificado cada objeto o cada opción. Cuando presionemos la banderita, ¿no? Se va a mostrar el fondo menú. Vamos a poner fondo menú. ¿Se dan cuenta? Y cuando presionemos el primer objeto o la primera opción del menú, va a ser todo esto. Vamos a ampliar. ¿Qué va a hacer? Se va a mostrar en el fondo menú. Ahí está. Cuando hagamos clic, se va a ir al fondo triángulo. Vamos a ver, fondo triángulo. ¿Qué va a pasar en el fondo triángulo? Solamente se tiene que mostrar este objeto. Lo demás se esconde. Acá está. Se va a esconder en el fondo triángulo, se va a esconder en el fondo teorema y se va a esconder en el fondo suma. ¿Te das cuenta? Y cuando hagamos clic o programemos en el botón o en la opción regresar, vamos a ver, igual va a aparecer el menú al presionar la banderita. Cuando cambie, ¿no? Si es que se cambia, ¿no? Nosotros podemos programarlo para que se muestre, para que se esconda. Cuando cambie al fondo menú, ¿qué va a pasar? Se va a esconder, mira. ¿Ves? Pero lo podemos programar para que se muestre, mira. Podemos programar para que se muestre. Vamos al fondo, otra vez, banderita. Ahí está. ¿Te das cuenta? Se muestra. ¿Por qué? Porque lo estamos programando aquí. Yo no quiero que se muestre cuando esté en el fondo menú. Lo oculto. A ver. Se ocultó. ¿Por qué? Porque cuando está en el fondo menú se tiene que esconder. Y cuando se haga clic en ese objeto se va a ir al fondo menú. O sea, es un juego de palabras, pero lo que interesa es que ustedes tengan bien claro los fondos. Cada fondo tiene que tener su nombre para identificarlo. Por eso le estamos poniendo las 3 primeras letras de la palabra fondo
y sabemos en qué fondo estamos. Fondo teorema. Aquí estamos en el fondo triángulo. Aquí estamos en el fondo suma. Y también tenemos un fondo menú que podemos adornarlo con una imagen. ¿Se dan cuenta? Y acá tenemos las opciones o los objetos. De igual forma, hago clic en un objeto, ¿no? En este caso, en el objeto 1 triángulo, le pongo el nombre para identificarlo. Ya sabes, con el comando texto lo puedo escribir, con el comando rectángulo puedo poner un rectángulo y lo pongo adelante o atrás. Vamos a marcarlo, adelante o atrás, ok. Nos vamos a codificar ese objeto. Aquí está, número 1, triángulo rectángulo. Estoy codificando este objeto y va a tener la misma programación cada uno de ellos, la misma, solo que hay que identificar en qué fondo lo voy a esconder. Listo, jóvenes, resuelto la pregunta 5. Nos vemos. Chau chau.